Bueno, vamos a cambiar hoy el día del pasaje en el libro que estamos estudiando. Vamos a ver otro pasaje el día de hoy, es el libro de Lucas, Lucas capítulo 24. Vamos a ver acerca de la resurrección y cómo esto tuvo un gran efecto en la vida de los discípulos. Y discípulos no solamente me refiero a los 11, sino a los discípulos, que incluían las mujeres, y a otros también que estaban caminando junto con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús estaba haciendo su ministerio. Entonces, vamos a ver Lucas capítulo 24, y vamos a ver el día de hoy que el cristiano debe confiar y tener presente las palabras y promesas de Dios. ¿Okay? Debe confiar y tener presente las palabras y las promesas de Dios. Y entonces vamos a ver que de la Pascua y Resurrección podemos ver eso. Y vamos a ver 3 razones para confiar y tener presente la palabra de Dios. 3 razones para confiar y tener presente las palabras de Dios o las promesas de Dios. Y vamos a estar viendo en Lucas 24, versículo 1 al 12, vamos a estar viendo. Y no vamos a leer todo completo porque ya se leyó, pero vamos más o menos de manera general, entendiendo que Lucas es un narrador, ¿verdad? Y es alguien que está poniendo a través de la historia los acontecimientos. Y no trata de arreglarla, no trata de dibujarla, no trata de acomodarla, sino trata de narrar lo que sucedió, ¿verdad? Y escribir lo que sucedió, para que el Teófilo, quien estaba recibiendo este informe, pudiera entender. Entonces, vamos a leer versículo 1 al 4 y vamos a orar allí después de la lectura. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Verdad? Y vamos a finalizar ahí, y vamos a orar, y vamos a ver 3 razones para confiar y tener presente la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque vemos en tu palabra verdades y promesas, la cual hacemos bien en recordar, hacemos bien en tener presente, porque hay muchas razones para ello, Señor. Y ayúdanos, Señor, en esta mañana a estar prestando atención a tu palabra. Yo sé que hay muchas cosas que nos acontecen en el día a día, sé que nos han acontecido muchas situaciones en la semana, y puede haber muchas cuestiones que nos distraen o nos llevan la atención o nos lleva en el afán y en la ansiedad u otros sentimientos o emociones, pero en fin nos quite el foco en tu palabra. Te ruego, Dios, para que podamos prestar atención a tu palabra, ser edificados con ella, y dame gracia para poder comunicarla de la mejor manera posible. En tu nombre te lo pido, Señor. Y te ruego, Dios, para que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de este tiempo, Señor. Que tu nombre sea exaltado en la iglesia. Te lo pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ver 3 razones por las cuales confiar y tener presente la palabra de Dios. La primera, ya leí, y es que somos emocionales. Somos seres emocionales, ¿verdad? Dios nos creó con emociones. Y bueno, vamos a ver, y vimos, ya leímos, ¿verdad? Que ellos, o sea, los discípulos, estaban en una emoción después de la muerte de Jesucristo. Tenían una emoción que correspondía a lo que ellos esperaban y confiaban, que Jesús, cuando murió, iba a permanecer como muerto, ¿verdad? Y eso trajo desconcierto a las mujeres, ¿verdad? Porque ellos fueron, o sea, las mujeres que eran Salomé, María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. En Marcos 16:1 se menciona a Salomé, por eso la agrego, porque acá en versículo 10, ahí dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob. No se menciona a Salomé, Salomé se menciona en otro evangelio paralelo.
Y las mujeres que fueron a ver, fueron de temprano y fueron una de las primeras, fueron allí a ver a Jesús, pero Jesús así muerto, en un sepulcro. Prepararon todo para atender, hacer según la costumbre, según las tradiciones judías, cómo atendían a un muerto. Entonces, cuando llegan allí y ven que la tumba está vacía, que la piedra fue removida, ¿verdad? Y eso fue un testimonio. Ellos se quedaron, ¿qué cosa? Perplejos. Perplejos. Perplejas, ¿por qué? Porque ellos esperaban ver a Jesús muerto. Esperaban así, no es que tenían, mira, ya está, se cumplió la profecía. Jesús resucitó. Se cumplió la promesa que Dios y Jesús, a través de las Escrituras, ya anunciaban de que el Mesías iba a resucitar, de que el Mesías debía morir y debía resucitar. Pero no fue así. Ellos fueron con expectativas, y expectativas según lo que ellos creían, ¿verdad? No de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba. Y esa expectativa tomaron emociones. Y esas emociones, por ejemplo, estaban perplejas. Vemos que en otra ocasión, en otro libro, mejor dicho, de Juan capítulo 20, versículo 2, dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba, Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vieron la tumba vacía, ellos están diciendo: uy, Jesús resucitó. No, se llevaron el cuerpo de ¿quién? De Jesús. Dice más adelante: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Verdad? ¿Qué seguían pensando? En Juan 20, versículo 15. ¿Qué es lo que estaban pensando? Que se lo hayan robado, que a Jesús se lo llevaron el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenían emociones, estaban llorando obviamente, estaban tristes, porque después de la muerte de Jesús, ellos decían: no, ya no va a resucitar, vamos a encontrarnos con un muerto. Y cuando aparece la tumba vacía, la piedra removida, ellos tuvieron una emoción que es desconcierto. Se quedaron desconcertadas, se quedaron perplejas, confundidas, diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sin entendimiento de lo que estaba sucediendo en sus ojos. Ahora, en Lucas 24, nuevamente, ¿verdad? Leyendo, vemos el versículo 17, también hay una emoción que se menciona allí. Versículo 17 del capítulo 24. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, qué cosa? Tristes. ¿Por qué uno está triste? Está triste porque suceden cosas que a uno no le agrada, ¿verdad? Y hay algunas veces que una noticia te cae mal, o situaciones que te llevan a tener tristeza, ¿verdad? Y la muerte es algo que te lleva a tener tristeza, ¿verdad? Pero hay una diferencia en la tristeza cristiana, o la tristeza sin esperanza, y la tristeza con esperanza que trae la muerte. Un cristiano debe tener una tristeza con esperanza, ¿verdad? Nadie de nosotros se va a poner contento porque un familiar se muere, pero sí podemos tener una tristeza con esperanza. Pero al fin y al cabo, estos discípulos que iban camino de Maús, uno se llamaba Cleofas, tenían tristeza, y tristeza, vamos a ver, sin esperanza. Versículo 21 dice, más adelante, le comenta y le cuenta a Jesús, aunque ellos no sabían que era Jesús. Versículo 21 dice: pero nosotros, ¿qué? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estaban también perplejos, confundidos, estaban tristes, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estaban esperando que Jesús, el Mesías, iba a ser el libertador, iba a ser el que iba a dar una libertad política y militar al pueblo de Israel. Como no sucedió eso, la desilusión bajó, ¿verdad? Y dominó sus corazones. La desilusión. Se rompió su corazón, se rompió su esperanza. Se rompió su esperanza. Uy, mira,
este varón en el cual nosotros creíamos que es el Mesías, murió y no va a resucitar. No hay esperanza. Una tristeza sin esperanza. Entonces, los 11 también estaban con tristeza y tenían miedo. Ellos estaban encerrados en una casa, ¿verdad? Y ahí estaban todos diciendo, uy, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Jesús, nuestro líder? Vimos cómo padeció todo, los latigazos, vimos cómo fue, primero llevado a un juicio injusto, vimos que le hicieron muchas agresiones hacia su cuerpo, y después fue crucificado, y nosotros ahí mirando todo, siendo testigos de todas esas cosas, y no pudiendo hacer nada. Yo creo que había muchas sensaciones en sus corazones, pero no había esperanza, había tristeza, desconcierto, miedo, pero no había esperanza, no había una fe en la cual decía, bueno, Jesús, todo eso es necesario que Jesús pase, pero va a pasar al tercer día que iba a resucitar. Ellos estaban esperando, o estaban con la expectativa de que estaba Jesús muerto, ¿verdad? Muerto. Vemos acá entonces la primera razón es que somos emocionales, ¿verdad? Toda la tristeza, toda la confusión, todo el desconcierto, el miedo, el temor, todo eso es porque somos emocionales. Y el tema es que en sí las emociones no son malas, ¿verdad? El tema es cuando somos dominados por las emociones. Eso es malo, ¿verdad? Cuando somos dominados y no somos dominados ¿por qué cosa? Por la verdad de Dios, por la verdad de la palabra de Dios. Es verdad que vamos a sentir emociones, ¿o no? Sentimos emociones, alegrías y tristezas, ¿verdad? Valor y aún ese miedo, temor. Yo no creo así. Pero el tema es no ser dominado por esas emociones. Y cuando somos dominados por esas emociones, cuando olvidamos la palabra de Dios, o el plan de Dios, o la verdad de Dios. Eso nos lleva a un desconcierto, nos lleva a una confusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿O cuál es el propósito? ¿O para qué sucede esto? ¿Y por qué? Y queremos encontrar razones de los males o las malas noticias, malas situaciones que nos acontecen, ¿verdad? Y no entendemos que Dios tiene razones, y Dios, porque Él es soberano, y Dios tiene su propósito que lo ha declarado en su palabra. Pero cuando estamos en una prueba, estamos en un momento de tristeza, nos olvidamos. La emoción llega y domina nuestro corazón. La angustia, la tristeza, el desconcierto es lo que domina. Por eso es bueno tener presente y confiar en la palabra de Dios, porque somos seres emocionales. Y nota, somos tendientes a no dominar las emociones. Somos más tendientes a ser dominados por las emociones. ¿Es así? Muchas veces sucede eso. La mujer de Job es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mujer de Job? ¿Qué le decía a Job? Maldice a Dios y ¿qué? Y muerte, ¿no? Y dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. Ella tenía en claro cuál es el carácter de Dios, la verdad de Dios. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Verdad? Job aún también como padre había pasado una gran tristeza. ¿Cuántos hijos se le murieron a Job? ¿Verdad? 7 y más 3, entonces 10. Entonces, todo de una sola vez. Qué tristeza, ¿no? Una gran tristeza. Y la mujer de Job fue dominada por eso. Y llegó un desconcierto. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, estaba ahí en las nubes, con alegría, con victoria, y después vemos en Reyes 19 que yo ahí baja, ¿no? Y él dice, mira, ¿por qué sigo vivo? Y estaba desanimado, estaba triste. ¿Por qué? Porque una mujer, Jezabel, le había dicho, vas a morir, igual que los otros sacerdotes, ¿no? Y ya ahí cambia todo. Pero Dios va y lo anima con su carácter y con una verdad.
que habían otros fieles que todavía no se han arrodillado, que no habían dado besos a Baal, ¿verdad? No era el único Elías. Hay emociones, tal vez la impaciencia, tal vez el no esperar, ¿no? El estar así acelerado por querer ver ya rápido los resultados, rápido y no saber esperar. La mujer de Abraham, ¿no? ¿Qué pasó? Se aceleró, tuvo esa impaciencia, igual que Abraham perdió la paciencia y tuvieron un hijo, fuera de qué? De la promesa. Dios le había prometido a Abraham un hijo por medio de Sara, y Abraham tuvo un hijo por medio de Agar, que no era por medio del cual Dios había establecido. Entonces se aceleraron. Ahora vemos, por ejemplo, en David, y podemos seguir nombrando, pero David es increíble. David lo perseguía Saúl, y él, sabiendo que ya iba a ser ¿qué? Rey. Ya sabía eso, le habían ungido. ¿Para qué? Para que sea el rey, el próximo rey. Y cuando tuvo la oportunidad y tuvo la espada en su mano para quitarle la vida a Saúl, él dijo, no puedo tocar al ungido de ¿quién? De Jehová. No puedo hacerlo. Y él, cuando era perseguido, iba de cuevas en cuevas y de lado a lado, ¿no? Viviendo como si alguien, él debiera algo a alguien, o como si él hubiera hecho algo malo, ¿verdad? Pero él mientras que iba huyendo, él escribía salmos de esperanza, salmos de alegría, salmos de alabanza a Jehová, ¿verdad? Entonces, vemos eso, que no debemos ser dominados por las emociones que pueden surgir en un momento, ¿no? Pablo, cuando fue encarcelado con Silas, y le habían azotado mucho, y lo habían metido, ¿verdad?, en lo más bajo de la prisión. ¿Qué hizo a medianoche? En la oscuridad no había luces, no piensen ustedes que había luces, que tenían aire acondicionado, tenían calefacción, estaban ahí, le habían abierto la espalda de tanto pegar de latigazos. ¿Qué hicieron ellos a medianoche? Cantaban himnos, ¿verdad? Es totalmente diferente a lo que tal vez uno podría reaccionar en esa situación. Entonces ellos no fueron dominados por esas emociones, porque tenían la mente fija en la verdad de Dios. Somos seres emocionales, a mí me pasa y sucede. Y bueno, el tema es cómo la manejamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Yo les cuento, cuando hicimos un estudio en julio, ¿verdad?, de que ya sabía unos síntomas de que él estaba esperando un bebé. Estábamos esperando un bebé. ¿Y qué pasa? Vimos una radiografía, ¿verdad? Ecografía, ya viste, ecografía. Y dice, yo estaba ahí filmando, esperando, ¿verdad?, ver a Emilce. Y dice, y bueno, y filmaba. Y es como que el saco, ¿verdad?, estaba vacío. Y filmaba. Y yo decía, ¿dónde está? Móvete. Y no ve, hacer la señal de vida. Y bueno, después nos dice que anda a la maternidad porque acá se ve que no hay nada. Y ya como que me empecé a entrar a preocupar, es decir, ¿qué pasa? Y fuimos allá a la maternidad y nos dijeron que debíamos esperar, que era algo que no se había desarrollado. Y después pusieron un nombre, ¿verdad?, un nombre técnico y medicinal. Y yo me puse a investigar, le dije eso al pastor Mason también. Y el pastor Mason después manda una información así, mirá, esto es lo que significa, y después dice al final, dice que el 99% no se desarrolla, o sea, no hay bebé. Yo ahí entré en una angustia, ¿verdad?, una tristeza, es decir, bueno, tenía la ilusión, tenía el sueño de que Emil se iba a venir, en ese momento no sabía el nombre, pero de que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y me vino la angustia, la desilusión, la emoción, a ella también, por otro lado. Y la espera continuó hasta que fuimos.
Y después cuando fuimos dos semanas después, sabíamos que ya el bebé estaba latiendo, su corazón se movía y todo. Lo cual damos gracias a Dios, ahora ya se mueve ya por demás. Da señales de vida también por demás, no se duerme. Pero lo que digo es, nosotros con emociones a través de las noticias somos así, una montaña rusa, ¿verdad? Yo les sí puedo decir que en ese momento cuando tenía angustia, era difícil aferrarme a las promesas de Dios, pero sí también entiendo que Dios es soberano, ¿verdad? Y Dios sabe por qué suceden las cosas. Y nuevamente le digo, aunque era difícil, sé lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les saldrán bien. Y le dije, Señor, vos sabés por qué, y si tiene que nacer, van a nacer, y si no, no van a nacer. O sea, todo está en tus manos, todo está bajo tu control. Pero si yo me dejo dominar si yo dejo que las emociones estén ahí, y estaría llorando todas esas 2 semanas, ¿verdad? Triste, mal, angustiado, sin esperanza, porque habré olvidado las promesas y la verdad de Dios. Entonces, hacemos bien, ¿verdad?, en tener presente y confiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, las promesas de ¿quién? De Dios, porque somos seres emocionales, ¿sí? Y si nos dejamos dominar por la emoción, un día vamos a estar tristes, un día vamos a estar contentos, un día vamos a estar enojados, un día vamos a estar alegres, y así nos vamos a manejar en la vida, ¿no? Las mujeres se olvidaron, los discípulos se olvidaron, y esas emociones vienen a raíz de eso. Segundo, la otra razón es porque nos olvidamos. ¿Sí? Tenemos que tener presente, y suena redundante o obvio, pero la otra razón es porque nos olvidamos. Nos olvidamos ¿qué cosa? La palabra de Dios, y nos olvidamos la promesa de Dios. Somos tendientes, así como somos tendientes a dejarnos dominar por las emociones, también somos tendientes a olvidarnos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer ahora versículo 5, bueno, mejor dicho, el 4 en adelante. Ya leímos el versículo 4, dice: aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vemos acá que fueron unos enviados de Dios para el beneficio de los discípulos, ¿verdad? Fueron enviados de Dios para hacerles recordar, para darle un mensaje de parte de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Un mensaje basado en la palabra de Dios. Entonces, estos ángeles, que no es la primera vez que en la Biblia se registraba apariciones de ángeles con un mensaje particular hacia los hombres, hacia los humanos, y en especial hacia el pueblo de Dios. También nota ahí, ¿quiénes fueron las que recibieron el mensaje primero? Las mujeres, ¿no? Las mujeres. Y vemos acá algo paradójico, ¿no? Que las mujeres fueron las portadoras de ese mensaje, de una noticia, cuando en ese momento histórico, cultural, ¿verdad?, las mujeres como testimonio no tenían ningún valor, ¿verdad?, y peso legal. O sea, su testimonio no contaba, de las mujeres no contaba, ¿no? Es más, en la sociedad ahora en la que vivimos occidental, también hace poco, ¿verdad?, que la mujer ha ganado, gracias al Señor, ha tenido ciertos derechos, como el voto, ¿verdad? Pero en ese momento histórico, las mujeres, en esa cultura también judía, las mujeres no tenían un valor en cuanto a su testimonio. Pero vemos acá que las mujeres fueron las que recibieron ese mensaje de parte de Dios, ¿no? Nota ahí, no es algo que ocurre por primera vez. También vemos
que en Lucas 2, ¿a quiénes se le aparecen? Los ángeles, la multitud de ángeles. No a mujeres, no. A los pastores, ¿verdad? En Lucas capítulo 2 vemos que se le aparecen a los pastores. ¿Y quiénes los pastores? ¿Eran personas de renombre, personas de posición en la sociedad? No, eran tenidos por menos. Eran personas que eran tenidos por inmundos, ¿verdad? Trabajan de pastores con las ovejas, con los animales. Pero Dios no hace acepción de persona en cuanto a eso, ¿verdad? No hace distinción entre clase social, no hace distinción entre lo que trabaja uno y lo que no trabaja, no hace distinción entre es mujer o es varón. Y en este caso acá aparecen las mujeres. Las mujeres, lo que le dice, la primera pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Ah? ¿Por qué buscan? Fue una pregunta en cuanto a lógica. O sea, no entienden, no captan, no se dan cuenta. O sea, están buscando en el lugar equivocado. Están con expectativa equivocada. O sea, están buscando a Jesús que vive, que tiene que resucitar el tercer día y por lo tanto vivir, pero no está muerto. O sea, no lo captan, no se dan cuenta. Ahora es algo lógico, pero le hace esa pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos que viven? Las mujeres se habían olvidado de qué cosa? De la palabra de Dios. Se habían olvidado. Dice en versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos. Las mujeres se habían olvidado, por eso, acordaos de lo que os habló. Es decir, las mujeres no se habían aferrado a la promesa de Jesús y de toda la palabra, es decir, el Antiguo Testamento, de que Jesús debía morir y de Jesús debía resucitar. Entonces, los enviados de Dios le dan un mensaje a las mujeres, que no es algo que pasó solamente con las mujeres, ¿verdad? Y vemos que en la próxima ocasión del capítulo 24 de Lucas ya aparece Jesucristo y teniendo algo en el corazón de sus discípulos. Por ejemplo, en el versículo 26 vemos que ese mismo mensaje es similar al versículo 7 del capítulo 24. Versículo 26. Voy a leer primero el versículo 25, dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardo de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era así? ¿No les queda claro? Cristo debía morir, debía padecer, pero también debía resucitar y entrar en la presencia del Padre, ya como exaltado, como lo que es. ¿Ven ese mensaje? Primero muerte, padecimiento, sufrimiento y después la gloria de la resurrección. Versículo 44 del libro de este mismo capítulo. Ahora se aparece a los 11. Antes le habló a los discípulos camino a Emaús, ahora a los 11. Versículo 44 dice, 44. Y él le dijo, estas son las palabras que os habló, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces era necesario. Y así estaba escrito. Es un mensaje similar al que del cual los ángeles le dan a las mujeres. Y era casi el mismo problema, estaban teniendo la misma situación del corazón. Había olvido, había emociones de tristeza, había desconcierto, había confusión, no había entendimiento, y le repite el mismo mensaje, ¿verdad? Y las mujeres no entendían. Los dos discípulos, camino a Emaús, no lo comprendían tampoco. Y eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron, ¿verdad? De Jesús. Se habían olvidado. Ellos
y no habían entendido también, y por tanto no habían creído toda la palabra de Dios. Yo quiero que esperaban de Jesús. Esperaban un cordero que vino enmudecido y ofreció su vida como un cordero que va al matadero, ¿no? Decía los discípulos cada vez que habían disputa, ¿sobre qué? ¿Sobre quién quería ser el mayor, ¿no? En cuanto al reino de Dios. Ellos pensaban que Jesús ya estaba por establecer el reino y no se imaginaban, aunque Jesús se lo anunciaba en su ministerio, que Él tenía que morir, tenía que padecer. ¿Qué padeció? Padeció traición, padeció abandono, que le negara, le padeció injurias, padeció sufrimiento y después la muerte. No cualquier muerte, muerte de cruz. No entendían, no captaban. Ellos pensaban que iba a ser el libertador político y militar, que iba a ser quien lo liberaba del pueblo de Roma o el imperio de Roma. Y es así, hermanos, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios y pasan esas cosas. No entendemos, no captamos y pasan muchas emociones a raíz de eso. La Biblia nos dice, no seamos oidores, ¿qué cosa? Olvidadizos, ¿no? No seamos alguien que escucha y se olvida. ¿Por qué? Porque somos tendientes a hacer eso. Nos olvidamos de la palabra de Dios. Otro versículo nos insta a recordar las promesas de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nos olvidamos de la palabra de Dios y no entendemos? Eso sucede a mí, en cierta forma, me ha sucedido y una vez lucho para que tengan bien claro las promesas de Dios y la verdad de Dios cuando vamos a evangelizar o evangelizamos, ¿no? ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y una vez me olvido de eso y no quiero evangelizar. ¿Por qué? Porque veo que el evangelio no es poderoso, veo que el evangelio no va a salvar, no tiene poder, pero la Biblia dice que sí tiene poder y que no debo avergonzarme, no debo permitir que Satanás y sus huestes tapen mi boca, me aten las manos y no haga la obra de ¿quién? Del Señor. Como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, tenemos que recordar las promesas y las verdades de Dios. Me ha pasado cuando venía los miércoles, gracias a Dios, ya hay un grupo que también viene los miércoles. Y pasaba también los domingos algunas veces, hace muchos años, cuando estaba el pastor Mason también, y abrían los miércoles, cuando el pastor Mason no estaba, porque ya se había ido de viaje o tenía que ir a una conferencia, y decía, bueno, cuando yo iba, yo seguro que iba a estar yo, ¿verdad? Porque trataba de venir, ser fiel, pero ya cuando sigue el pastor Mason y yo venía, y ¿quién viene, no? Y veías que no venían algunas veces los hermanos, aún se venían y éramos 2 o 3, y es como que había a mí un desconcierto, como decir, mira, todo el esfuerzo que hice para prepararme y no viene nadie, ¿no? O vienen muy pocos a la casa de Dios. ¿Y qué? Ahora, eso es porque tienen la mirada en las cosas humanas. Porque sí hay que estar contentos, sí hay que estar alegres, porque estoy en la casa de Dios. Y así sean 2 o 3, nos reunimos para adorar ¿a quién? A Jesús. Para adorar y orar los unos por los otros. Pero cuando uno tiene la mirada en las cosas y se olvida, en las cosas de este mundo, la situación, y se olvida de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, vienen esas emociones, vienen esos desconciertos. Y no captás, no entendés que Dios se maneja por otros principios. Muchas veces podemos sentirnos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos reconocimiento. Porque también en la iglesia no tengo reconocimiento. Pero a mí no me piden que lea, a mí no me piden que ora, a mí no me dan para predicar. ¿Qué dice Jesús? En Mateo 6, entra a tu cuarto
Y ahí cuando ores en secreto, tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en qué? En público, ¿verdad? Y vemos que en Romanos 12 habla de que todos somos miembros de un solo cuerpo y que no hay una tarea más esencial que la otra. Son las tareas que responden a una parte del cuerpo en el cual pertenecemos. Entonces, cuando tenemos en mente y claro cómo Dios obra, cómo Dios se maneja y todo lo tenemos en su palabra, no va a haber esa confusión. No va a haber esa confusión como los discípulos tuvieron, las mujeres tuvieron, ¿verdad?, acerca del Mesías. No entendían que Jesús, el Mesías, primero debía que morir y después iba a resucitar. Ellas tenían que estar expectantes. Mira, ya se cumplió la piedra removida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la palabra? No, tuvieron que venir los ángeles, los enviados de Dios, para hacerles recordar la memoria y traer a la memoria las promesas de Dios. Entonces, tenemos que aferrarnos, tener presente la verdad de Dios, ¿verdad?, y sus promesas, porque nos olvidamos. Nos olvidamos y hacemos bien en recordar la palabra de Dios, en tener presente y aferrarnos a la palabra de Dios. Nos pasa, y cuando nos pase, tenemos que decir: Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra sobre esto? ¿Qué dice tu palabra? Voy a ir a buscar lo que dice tu palabra. Y la palabra te va a dar aliento. La palabra te va a dar fortaleza. La palabra de Dios te va a dar ánimo, ¿verdad? Te va a dar un porqué, un entendimiento para seguir haciendo lo que a Dios le agrada. El tema es, cuando nos recuerdan la palabra de Dios, si es un hermano quien te recuerda, ¿no?, debe recordarte qué cosa. Si te va a animar y te va a dar esa orientación y esa dirección, te tiene que recordar y dar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ya sea que recibamos esa memoria, traigamos esa memoria por medio de un hermano, o que demos la palabra, nosotros debemos estar atentos y dispuestos a ser animados con la palabra, a recordar, a que un hermano viene y nos dice: mira, esto dice la palabra. Bueno, qué bien, somos alentados a poner la dirección por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, vemos que debemos tener presente, primero porque somos seres emocionales, segundo porque nos olvidamos, no recordamos, no hacemos memoria. La tercera razón es para dar testimonio, Versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron ¿de qué cosa? De sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces vemos acá un cambio cuando ¿qué? Recordaron, ¿verdad? Recordaron la palabra de Dios, hubo un cambio en su corazón, su fe aumentó y eso les llevó ¿a qué? A compartir la noticia, la gran noticia, la novedad de que Jesús resucitó, de que Jesús no está muerto, de que se cumple su palabra, de que se cumplen sus promesas. Entonces agarraron y fueron a informar, fueron a dar las nuevas a los 11, fueron a llevar el mensaje. Y ahora, no les importó, no iban pensando: no, pero si vamos allá, ¿no van a creer o no? ¿O qué van a decir de nosotros? ¿Que estamos locas? ¿Verdad? Que vimos el sepulcro vacío, la piedra removida, y nos van a decir: ¿por qué? O sea, ¿cómo sucedió? No, agarraron y fueron, ¿verdad? Fueron a compartir la noticia.
Es algo similar a lo que sucedió con los dos discípulos caminos a Emaús, ¿verdad? Versículo 30 del capítulo 24 dice: y aconteció que estando sentado él con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿De quién está hablando? De Jesús. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos también esa reacción. Estaban tristes a tener el corazón que enardecido, ¿verdad? Un corazón enardecido, es decir, wow, es verdad todo lo que nos está diciendo este hombre. En ese momento no conocían que era Jesús, pero después cuando vieron a Jesús, cuando sabían que era Jesús quien le estaba hablando, ahí entendieron y captaron, ¿verdad? Y fueron, ya era tarde, le dijeron a Jesús, le dijeron: ya es tarde, vení con nosotros, vení acá a la aldea, quédate con nosotros. Pero ¿qué hicieron después de esa noticia, después de que se le abrieron el entendimiento? ¿A dónde volvieron? A Jerusalén. Ya era tarde y se quedaron ahí a pasar la noche. Se volvieron, no le importó nada. Fueron a compartir la noticia. Fueron a dar la nueva de lo que le estaba aconteciendo. Entonces vemos ese patrón, ¿verdad? Olvidamos la palabra, sí. Hay desazón, hay tristeza cuando olvidamos la palabra. Cuando escuchamos o alguien nos recuerda la palabra, decimos: es verdad lo que Jesús dijo, es verdad lo que Dios dice, y aumenta nuestra fe, y somos direccionados, y aumenta nuestra fe, y nos da gozo, arde en nuestro corazón, y después el paso siguiente, vamos a compartir esa noticia. Como resultado vamos a compartir esa noticia, y eso se ve en las mujeres, se ve en los discípulos camino de Emaús, y vamos a ver también en los 11 que 10 de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, y según la historia 10 de ellos murieron como mártires, ¿verdad? Solamente uno murió por causas naturales. Entonces vemos cómo Dios obró en estos testigos, cómo Dios obró y los sacó de la tristeza, del desazón, del desconcierto, a recordar su palabra, a recordar su promesa, para luego que ser testigo, dar testimonio, llevar la noticia, compartir la noticia, sin importar qué es lo que piensen los otros de nosotros. Es real que perdemos la esperanza, es verdad. Pero esta verdad de la resurrección, ¿qué hizo en los discípulos? Encendió esa esperanza. Encendió, le dio ánimo. Pedro había dicho que iba a dar su vida. Cuando vino la prueba, lo negó ¿qué? 3 veces. Después de haberlo negado, él da testimonio delante de 3.000 personas, delante de 5.000 personas, sin tener temor, sin tener miedo, o si tenía miedo, no le importaba. ¿Por qué? Porque eran testigos de las cosas que le habían acontecido a Jesucristo. Jesús resucitó entre los muertos, tuvo poder sobre la muerte, sobre el pecado. Hermanos, la Biblia nos dice, más adelante, en el versículo 46, nos dice, uno de los propósitos de que la verdad de la resurrección tiene efecto en nosotros para ser testigos. Dice, y le dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Y ustedes y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes, todos ustedes que vieron la tumba vacía, que vieron a mí, me vieron a mí resucitado, que yo no soy un espíritu, que lo que está aquí es real, tengo un cuerpo, resucité, no es una visión. Ustedes son testigos. ¿Qué deben hacer? Deben predicar este evangelio, deben anunciar a otras partes, a otros lugares, a otras personas de lo que han visto, de lo que han vivido, ¿verdad? Entonces vemos que ese es el fin en sí de lo que Jesús fue obrando, de lo que Jesús fue tratando en estas mujeres, después en los discípulos camino de Emaús y en los 11 se mostró la resurrección es real. Y ellos debían ser testigos de esas cosas, ¿no? Tanto de la muerte como de la resurrección. Hermanos, nosotros también somos testigos. Debemos ser testigos. Debemos dar testimonio de lo que Jesús hizo. Jesús murió. ¿Era necesario que Jesús muriese? Sí. ¿Conforme a qué? A la Escritura. ¿Era necesario que Jesús resucitase? Sí. Conforme a la Escritura. ¿Tenemos vida en su nombre por medio de su sacrificio y resurrección? Sí. ¿Amén? Amén. Entonces, si es así, si es real y si es positivo y afirmativo, todas las preguntas que hice, debe ser un testigo. Debemos ser testigos del Señor. Debemos dar testimonio de lo que Jesús hizo. Es verdad que nos podemos desanimar. Nos desanimamos muchas veces. Por cualquier cosa nos desanimamos, ¿verdad? En las cosas que nos suceden el día a día, o no tenemos fruto visible, ¿verdad? Predicamos y nadie se convierte. Le hablamos a nuestra familia, le hablamos a nuestro vecino, le hablamos a nuestro amigo, compañero de trabajo, etcétera, 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 y no hay respuesta, y no hay reacción. ¿Dónde debe estar anclada nuestra fe? ¿En lo que vemos o en lo que Dios ya anunció? En lo que Dios ya anunció. En lo que las promesas de Dios, en la verdad de Dios. Ahí debe estar nuestra fe. ¿Ok? Y eso nos debe animar, nos debe fortalecer. Para no ser, como le dije, por medio de las emociones, ser dominados. Y por medio del olvido, quitar, ¿verdad?, esas promesas que ya Jesús ya la anunció, que Dios ya lo dijo por medio de su palabra. Entonces traigamos a memoria toda su palabra y aferrémonos a sus promesas. Es decir, mirá, tenés que ser testigos de todas estas cosas. Yo morí, yo resucité. Anunciemos el Evangelio, porque así es necesario. Y si se queda en nosotros, estamos siendo negligentes, estamos siendo testigos que no están cumpliendo su función de anunciar la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar y pedir a Dios para que nos ayude siempre a tener presente y a confiar en qué cosa, en la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por cómo se dieron los acontecimientos, y podemos ver que aunque muchas veces no entendamos porque nos olvidamos tu palabra, sabemos que tu plan, tus promesas son fieles. Y hacemos bien en recordar, hacemos bien en tener presente tu palabra, tus promesas. De que aunque no veamos resultados visibles, por medio de la obediencia a ti, no veamos resultados visibles o inmediatos, o lo que nosotros esperamos, Señor, tu plan y tus promesas se van a cumplir. Y hacemos bien en recordar y tener presente eso, para no perder la esperanza, para no ser confundido, no ser desorientado y quedar perplejo de por qué suceden estas cosas, por qué me sucede a mí, sino de hacer bien en recordar tu palabra, tus verdades, y hablando específicamente y puntualmente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a predicar el Evangelio, ayúdanos a ser testigos de las cosas que no han acontecido, y que los pensamientos de decir,
no, pero no va a creer, no, pero ya le hablé, no, pero no quiero, no me da ganas. ¿Qué va a decir de mí? Que esos pensamientos se vayan, porque tu palabra no vuelve vacía jamás, Señor, y tiene poder tu palabra, poder para salvar el Evangelio. Ayúdanos a aferrarnos, no a nuestros pensamientos o emociones, sino a tu promesa y a tu verdad, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos dirección. Gracias, Señor, porque vemos la vulnerabilidad de estos hombres y mujeres que lo dieron todo por nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ellos no fueron perfectos, que tuvieron fallas, que tuvieron pecados, pero aún así se levantaron y después de la desazón, de la tristeza, tuvieron gozo, alegría y fueron testigos hasta lo último de la tierra. Y vemos que así se cumplió porque hoy estamos acá reunidos, porque tu promesa es fiel y porque ellos obedecieron, Padre. Gracias y dejamos todo en tus manos. Ayúdanos como iglesia, en nombre de San Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.